pese a lo cual ella prefiere seguir así. Un día, al regresar a su casa no encuentra en ella a sus hijos ni a la canguro, encontrándolos en casa de su vecino, George, un motorista con el que ella no había querido relacionarse, debido a que a la canguro le surgió un imprevisto, proponiéndole George ser el canguro de sus hijos ya que normalmente no trabaja más que por temporadas en la construcción, viviendo el resto del tiempo de lo ganado. Un día se topa con un expediente sobre una disputa inmobiliaria, encontrando entre la documentación en algunos historiales médicos lo que llama su atención, pidiéndole permiso a Masri para estudiar mejor el asunto. Acude entonces al lugar de Hinckley donde se encuentran los controvertidos terrenos y habla con Donna Jensen, propietaria de la casa que desea comprar la compañía de gas y electricidad del Pacífico, la PG&E, y por la que desean una cantidad superior. Al preguntarle por los documentos incluidos en el expediente inmobiliario sobre diversas pruebas médicas, Donna le explica que la compañía se encargó de pagarles todas esas pruebas por los problemas de cromo en el agua. Erin se interesa por el tema y consulta a un experto de la Universidad de Los Ángeles, el Dr. Frankel, que le habla de la existencia de diversos tipos de cromo, algunos de ellos inocuos para la salud, pero que hay uno, el cromo hexavalente, que crea todo tipo de problemas de salud y que además se introduce en el ADN, por lo que se transmite a los hijos, diciéndole que para comprobar la composición del agua debe acudir a la Junta de Aguas del Condado, donde buscando documentación se encuentra con que en efecto se ha detectado la presencia de cromo hexavalente y que la contaminación alcanza una milla. Con todo lo investigado, Erin regresa a la oficina para encontrarse que han colocado todas sus cosas en una caja, pues la investigación le llevó a estar una semana fuera, creyéndose Masri que había abandonado el trabajo, debiendo regresar desesperada a su casa, teniendo George que consolarla, acabando haciendo el amor con él. Las deudas se le acumulan y no consigue un nuevo empleo. Y cuando más desesperada está, se presenta Masri en su casa tras recibir una llamada del Dr. Frankel, que le explica que las cantidades de cromo hexavalente reflejadas en la documentación están muy por encima del límite permitido, y que los problemas de salud de los Jensen es muy probable que se deban al consumo del agua, viendo Masri en el asunto la posibilidad de sacar una buena tajada, por lo que vuelve a contratar a Erin con un aumento de su sueldo de 10% más. Y regresa a la Junta de Aguas, donde, pese a que en esa ocasión le ponen más trabas, consigue hacerse con más documentación. Con toda la información acude a ver de nuevo a Donna Jensen, que se niega a creer lo que le cuenta, no habiendo relacionado en ningún momento sus problemas con la padecida por su marido. Finalmente la PG&E acepta negociar ofreciendo $25,000 por la vivienda de los Jensen, aunque ellos rechazan la oferta por insuficiente. Unos vecinos de los Jensen que sí vendieron su casa a la corporación visitan a Erin y le llevan fotografías de sus pollos, que padecían problemas de cáncer, informándole que ella tuvo 5 abortos, pensando que quizás se debiera a las aguas, prometiéndole Masri que conseguirá renegociar el precio que les dieron por la casa. Tras estos aparecen otros vecinos, todos ellos afectados por problemas de salud, planteándole entonces Erin a Masri la posibilidad de plantear una demanda por los problemas de salud de los vecinos, a lo que su jefe se niega, ya que no considera que su bufete pueda abarcar un tema tan complicado y contra una enorme corporación, pudiendo suponerles el pleito años de trabajo, además de enormes desembolsos de dinero, ya que tendrían que pagar a toxicólogos y geólogos, aunque luego se compromete a ocuparse del asunto, si ella encuentra todas las pruebas referidas a los 11 afectados que tienen hasta ese momento. Ella misma se dedica a coger muestras de arroyos y pozos, así como de animales muertos, lo que le supone recibir llamadas amenazantes, por lo que George le pide que abandone el caso, a lo que ella se niega. 9 meses más tarde son 411 los demandantes, a los que convocan a una barbacoa para informarles. Descubren que llevan 14 años derramando hexacromo en las aguas subterráneas, al no haber impermeabilizado la empresa sus albercas. Masri comienza a preocuparse, pues los gastos son demasiados y sus intentos por conseguir compartirlos asociándose con otros bufetes no dieron resultado, y de nada servirán sus actuaciones si no consiguen demostrar que la PG&E tenía conocimiento de lo que ocurría en Hinckley, ya que es la primera la que disponía de dinero. Masri se plantea por ello poner una demanda para ver si la corporación reacciona y les hace alguna oferta aceptable, arriesgándose a que la compañía ponga objeciones y que el juez las acepte, pues en ese caso no podrían seguir adelante. Los abogados de PG&E tratan entonces de negociar, ofreciéndoles $20 millones, lo que a Masri y a Erin, que es
que rechazan, pues tal cantidad, dividida entre todos los afectados, no serviría para arreglar sus problemas incompensables. El asunto supone demasiado tiempo para Erin, resintiéndose de ello su relación con George, ya que apenas está en casa, mostrándole unos pendientes que le compró 6 meses antes y que esperaba regalarle cuando ella dijera o hiciera algo bonito, no habiéndose producido algo así en todo ese tiempo, por lo que decide marcharse. Un día, al llegar a la oficina, Masri le presenta a un nuevo socio, dispuesto a colaborar con ellos y a cubrir sus gastos, y aunque a ella no le gusta, le llega entonces un cheque por valor de $5,000 y un todoterreno nuevo. Pero los nuevos socios quieren controlar el proceso y comienzan a hacer todo el trabajo que ya había hecho previamente Erin, que se siente molesta, aunque no tanto como los afectados, que ya ascienden a 634, los cuales echan de menos a Erin y su llaneza y amistad, frente a una abogada estirada y demasiado profesional. La PGIE decide entonces someterse a un arbitraje voluntario y vinculante, admitiendo pagar una cifra entre los 50 y los 400 millones, aunque exigiendo que esté de acuerdo al menos un 90% de los afectados. Como estos esperaban ir a juicio y no entienden el giro que se produjo, deciden organizar una reunión en la que Masri les trata de convencer de que ir a juicio puede suponerles 10 años o quizá más, sabiendo que en la sala hay mucha gente que no puede permitirse esperar, aunque el arbitraje tiene como riesgo que la decisión del juez será definitiva e irrecurrible, les guste o no. Sabiendo que le esperan unos días muy intensos, y para evitar amenazas, Erin vuelve a llamar a George, al que le pide que cuide de sus hijos, que vivirán con él en una habitación de un motel, mientras ella recorre el condado tratando de conseguir las firmas de los afectados, consiguiendo no el 90, sino el 100% de las mismas. Una noche, y tras terminar su jornada para ir a un café, donde se le acerca un hombre, Max, al que ya había visto en varias ocasiones y que le daba miedo, pareciendo por su actitud un acosador, por lo que decide marcharse del bar, si bien antes de hacerlo el hombre le cuenta que fue trabajador de la corporación y que allí le ordenaron destruir un montón de documentación. Max, triste debido a que 2 días antes murió un primo suyo que también trabajaba para la corporación, está dispuesto a entregarle a Erin algunos de aquellos documentos que no destruyó. Tras la decisión del árbitro, Erin va con George a visitar a Donna Jensen para que él sea testigo de lo que ha colaborado a hacer. Le comunica a Donna que el juez decidió reclamar 333 millones a la PGIE y que a ella le corresponden 5, viviendo efectivamente George la emoción del momento. Su caso tiene repercusión y Masri sale en la portada de Los Angeles Lawyer, efectuándose reformas en su despacho, que está empezando a estudiar otro caso de gran calado. Erin empieza a trabajar en él cuando Masri va a entregarle el cheque con su gratificación, diciéndole que la cantidad que había propuesto ella no le parecía la adecuada, ganándose el rapapolvo de Erin, que considera que no se valora su trabajo, hasta que ve el cheque y se da cuenta de que es por 2 millones, el cuádruple de lo que había pedido. La indemnización concedida a los demandantes de Hinckley contra la PGIE fue la de mayor cuantía de las demandas de acción directa de la historia de Estados Unidos. Si te gustó este resumen, no olvides suscribirte, ya que subiré más videos así. Suscribirse. Bueno, entonces, ¿problema central de la historia? Contaminación por cromo. Que el George era muy simpático. Contaminación por cromo. La Eric estaba ¿Eh? La Eric también simpática. Sí, pues. Erin Brockovich. Entonces, la empresa en cuestión era minera, ¿no? No, era de gas. Era de energía. Gas. O sea, usaba gas para hacer energía. Entonces, estas que tienen generadores, ¿cómo se llaman? Bueno, termo en generación, con unas calderas de regeneración, muy buena tecnología. ¿Qué tiene que ver entonces una cosa con la otra? Bueno, ¿por qué la empresa paga una multa
tan alta como jamás se había visto en la historia de los Estados Unidos, en vez de decir, oye, ya, chao. Porque habían personas que ya se observó y Se se comprobó. comprobó que habían estado enfermando. Pero, ¿por qué pagaron la multa? Porque les Porque porque ganaron haber operando. prevenido. Es como el cierre. ¿Por qué la empresa mejor no va a la quiebra que pagar el cierre? Porque seguían Porque ganando siguen mucha operando. plata si la empresa Ya. ganaba mucho Porque la dinero. ley lo decía así. Sí, claro, por supuesto. Pero siempre tienes la opción de decir, no tengo esa plata, me voy, quiebro. Sabía que Y tú dijiste que es por qué? la quiebra es más Ellos tenían ganancias multimillonarias. Siderales. Para el resto no era nada. Esto era exactamente una fracción menor, igual que el costo del cierre. Son fracciones. Entonces lo pagaron porque tenían la plata. Va. Bueno, no importa, yo tenía otra cosa amarilla, pero se nos ve. Mis letreritos amarillos no funcionan. Bueno, ok. Yo creo que se pueden mirar 5 aspectos en el tiempo que nos tiene y el tema que nos convoca. Porque está el aspecto de quién nos va a cuidar las guaguas si nos dedicamos a algo profesionalmente demandante. Pero eso no va a entrar. ¿eh? La contaminación. ¿Qué pasó? Estrategias empresariales. ¿Cómo lo ocultaron? También podríamos preguntarnos, ¿para qué lo ocultaron? El rol de los ingenieros y los técnicos que estaban dentro de PG&O, ¿qué fue de ellos? ¿Por qué nadie tocó el pito? Erin Brockovich se lanzó a una lucha sin cuartel, que significaba amenaza de muerte, a lo mejor me matan y todo lo demás. Era una cuestión, la película dice audaz, ¿cierto? Bien. Entonces habría que tratar de razonar por qué la audacia se da en las personas que con que ya no tienen nada que perder, que están en la pobreza, que están re complicados, que no hay mucha esperanza. Y bueno, se tiran por lo que les parece justo y no importa nada más, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con la gente que no tiene nada que perder, porque pueden lanzarse en luchas que a uno le sorprenderían por la audacia. ¿Y qué lecciones podemos sacar de aquí? Hay otras más menores que si tenemos tiempo podemos verlo, como irse al día en que esto comenzó, imaginarse qué pasaba con los ingenieros dentro de la obra. Bien, entonces el primero es la contaminación y sus efectos, ¿no? Vamos a tratar de ver qué piensan de eso. ¿Se parece en algo al problema de que estamos nosotros estudiando? Claro. Y aquí más encima un solo metal. Nosotros somos polimetálicos. ¿ve? Así que tenemos Erin Brockovich. Nos falta una Erin Brockovich. No tenemos. O la situación no es tan clandestina como lo era para PG&O. ¿No es cierto? Porque de las cosas que me han contado, de la minería ilegal y que ha habido entonces denuncias, la cuestión que tú contabas de tu colegio, son pequeños comparado con PG&O, pero tienen actitudes valientes. Ahora, me explicaban que la valentía que yo suponía de la autoridad ambiental que cerró las 3 plantas. 80 plantas. Mejor todavía, 80. Pareciera más una presión de política internacional que un problema ambiental, ¿no? O sea que le están echando a perder el agua a Perú y esas cosas, ¿no? También. Y entonces ahí los llevan a tribunales internacionales y ya excede la normativa ambiental nacional, ¿eh? Entonces, como aquí, ¿no es cierto?, que excede las limitaciones del proceso e invade cuestiones de salud pública. ¿Qué entonces pasó? ¿Era contaminante el cromo 6 que había ahí? Sí, ¿Por qué? porque de acuerdo a lo que se dice en la película, generaba consecuencias múltiples en la salud que podían derivar en un sinfín de enfermedades, no una sola. Pero tú no haces ingeniería con salud pública. ¿Por qué era contaminante? Porque contaminaba el agua.
Claro, cuando vuelve el jefe y le dice, oye, descubrimos que sí, que está por sobre la norma, ahí es contaminante. Si hubiera estado bajo la norma, enfermando gente igual, tendría que haber luchado por cambiar la norma antes de litigar. Si es contaminante, es porque excede la tolerancia social, digamos. Bien, se parece, ¿no es cierto? Porque todos los metales de los cuales nosotros nos preocupamos, arsénico, plomo, cadmio, cobre, etcétera, tienen normas ambientales. Hay valores límite de su presencia en agua, no tanto en suelo. Y esa es la parte que no alcancé a dictarles, ¿no? De que esto también tiene efectos en suelos, los metales, no se pueden crecer vegetales y cosas así. Bueno, entonces, la contaminación. ¿Por qué los residentes de la ciudad cercana quedan expuestos al cromo 6 de la faena? Por el agua. ¿Cuál agua? Estaban impermeabilizadas las piscinas, se filtró el agua. Subterránea. El agua filtrada que fue a los aguas. Ya, se infiltra agua. Bien. Ahora, ¿cuáles van a ser? Es la vía de exposición entonces el agua subterránea. Si tuviéramos metales pesados en el entorno de la Amazonía, ¿las vías podrían ser aguas subterráneas o no? ¿Son todas superficiales aquí o también hay subterráneas? Acuíferos también. ¿Hay? Ah, ya. Perfecto. Acuíferos, humedales. Perfecto. Ya, no es pura agua superficial. Ya. Entonces se podría también encontrar un problema de que si hubiese infiltración por algún problema de falla de los estudios geológicos del fondo, ¿no es cierto?, que no era tan impermeable como creíamos, se nos mete un metal, bueno, polimetal, y tendríamos entonces rutas de exposición parecidas, pero no sé si directo al agua potable de alguna comunidad. No creo, porque la mayoría de agua potable es superficial. Pero es que esas comunidades tampoco tienen agua Tienen potable. agua potable. También, claro. Ellos consumen el agua de los ríos, de las vertientes. Agua superficial y la someten a procesos de limpieza. No, nada. ¿Cómo? Ni siquiera exploración. Consumen agua entubada, únicamente agua entubada. En el mejor de los casos. Sí, la mayoría. A ver, pero no hay filtración, cloración. No, No. nada. En las comunidades creo que no, pero así digamos ya en los... No, sí sé, pues, pero no, estoy pensando en... Pero en esa zona, no. Claro, en eso estamos preguntando. Sistema de agua potable. Claro, Sí, pero en eso las zonas no un poco, por decirlo ¿Perdón? así, urbanas. Urbanas sí, pues. tienen. Claro, hay empresas de agua En la mayoría potable. de comunidades. En el área que consideran No. ellos de influencia es la parroquia Tundaime, y luego la que no es de influencia pero es muy afectada es la parroquia Bomboiza. No tienen, solamente en el área urbana, pero donde las comunidades afectadas están en la zona rural y son principalmente de la nacionalidad Shuar. Y no Ya, pero tienen- no hay un programa nacional de agua potable rural no. que filtre, saque sólido suspendido y le eche un poco de cloro. Es responsabilidad Eso ya es de gestión de los gobiernos autónomos descentralizados. Ah, ya, municipal, sí. ya. Descentralizados, ya sea provinciales, municipales o parroquiales. El O sea, agua- que el podría agua ser es en algunos competencia del casos, municipio, pero que en Mirador no. únicamente. Es una necesidad básica y satisfecha. Todavía, claro, pendiente, Eso sí. se cubre de alguna forma en el papel con las regalías mineras. Las regalías están A ver. ahí. Explícame. Por ejemplo, en el caso de Mirador, las regalías mineras están en el 8%, si mal no me acuerdo, ¿no? ¿8% de qué? De la producción, de las ventas. ¿Ah, sí? Entonces, ¿qué se suma al 52% de participación que hablábamos? Ah, no va, la minera no decide que le pone una planta, sino que de agua potable, sino que se la da al Estado. Al Estado, y el Estado central es el Podría, A claro. través de estas regalías, ¿qué es lo que dice la norma? La norma dice que los gobiernos autónomos descentralizados a través de proyectos pueden acceder a estas regalías, Entiendo. pero para cubrir necesidades básicas insatisfechas. Como agua. El problema Agua, es que alcantarillado. todavía la normativa no está definida y no está establecida, no hay quien se haga cargo de esas regalías, y el Estado central, ¿qué está haciendo? Coge esa plata y, como tengo más deudas que otra cosa, reparto por todos lados y no está llegando a donde debe llegar. Pero Así está que interesante, los compañeros, ¿cierto? Estamos en ese.
Claro, ¿no es cierto? Se puede organizar la comunidad y explicarles El esta... gobierno autónomo descentralizado de Bomboiza o de donde esté el problema, deberían ya tener su plan, su proyecto, y hay una debilidad. Los gobiernos autónomos descentralizados no tienen la capacidad técnica para formular proyectos. Pero ustedes sí, pues. Sí, pero esos deberían presentar un proyecto al Estado Sí, general. claro, nosotros en el colegio ingeniero hay, y en las universidades, con alumnos, por ejemplo, que es lo que tú haces, fuerzas de trabajo para apoyar a las municipalidades, a las comunidades, para hacerles el proyecto que se postula a la autoridad. Vinculación con el medio, claro. Así que, oye, qué bueno saber eso. 8%. Te da para un par de alumnos. Bueno, entonces las vías de exposición se podrían parecer. Excepto que aquí no usan pozo como en Helsinki, así es que no es agua subterránea. Pero si esta invade los canales de contorno, no, pues rebalse por arriba no puede haber, porque eso es sumamente peligroso. Pero sí podría haber a los canales de contorno, cosas así, les podría llegar por el agua superficial. El agua superficial tal vez la sacan de más arriba, ¿no? Ya, ¿y cuánta gente hay más abajo del punto de descarga? ¿De qué Comunidades que estén en el río Kimi. Hay cerca de 27 comunidades que están directamente aguas abajo. Ya, y esos que sepamos nos sacan agua desde más arriba de la mina. No. Ellos también necesitarían ese 8% para... Hay mucha agua en el sector, entonces muchas vertientes de otros. Ah, perfecto. Hay otros afluentes también, ¿no?, que consumen. Bien. La zona tiene muchísima agua. Bonito territorio, ¿eh? Sí, muy bien. Excelente. Ya. Yo me preguntaba por qué la ruta de exposición en la Amazonía puede ser más compleja que en el desierto de Atacama. Por la biodiversidad. La biodiversidad y la... Porque hay población indígena que es más vulnerable históricamente. Ah, cierto. Muy bien, claro. Sí. Pero en el desierto de Atacama, ¿dónde está la napa? Está muy profunda. Hay unas aguas... Sí, ¿cómo se llaman las aguas que están ahí, que no están fluyendo porque están abajo? Los acuíferos. Acuíferos. Hay un acuífero, pero muy abajo. Ya. Entonces ahí también se tranquiliza la gente, dicen, bueno, el riesgo es menor porque el impacto que tendría un problema afecta a menos gente. Igual hay que disminuir el peligro, por supuesto. Bien, muchas gracias. ¿Cuál es el efecto? Entonces, ¿por qué el agua se veía lo más limpia? Es como cuando hablamos de las aguas claras de Relave. No se ve, está clarita. El espejo de agua. Porque los metales generalmente no... Porque son cationes. Se puede ver visualmente. Exacto. Como otros parámetros, por ejemplo, turbiedad. Sólido suspendido. Eso se ve al tiro. Bacterias. También aparece como sólido suspendido. Entonces esta es porque son especies solubles que no afectan en nada la transparencia, ¿cierto? Están disueltas. Están efectivamente formando parte de la estructura cristalina del agua líquida. No se distinguen del agua. Entonces por eso le llaman asesinos silenciosos, porque nadie sabe. ¿Quién podría saber? ¿Quién debiera saber? En Helsinki parece que nadie sabía. ¿Qué parámetros simples podrían usar las comunidades para saber que esa agua clara podría tener algo raro que ayer no tenía? pH y conductividad son las más baratas. LH también, pero el problema del LH es que en presencia de oxígeno no cambia nada, le da lo mismo. Entonces, si detectan algo, ahí es hora de llamar a los laboratorios y armar planes de muestreo comunitario, le llaman en Chile. Claro. Bien. Estrategia empresarial. Qué bruto, ¿cómo se le ocurre ocultar un problema? Pero bueno, así fue. Veamos. PG&E trató de ocultar esto comprando las propiedades.
Entonces aquí tenemos un balance, creo que lo hemos discutido bastante, y se los agradezco, de que el poder económico puede silenciar a las comunidades, incluso frente a riesgos vitales, ¿eh? Como cáncer en el caso de Helsinki. ¿Puede siempre una minera evitar que se haga público? Probablemente. A menos que aparezca la ERIN. Ahora, a falta de personas que no tienen nada que perder, las ONG sirven también, ¿no? Porque están cumpliendo su mandato nomás, su objetivo. No es nada contra la mina, te fijas, sino que su mandato es cuidar ciertas cosas, el ambiente, por ejemplo, ¿eh? Ahora, igual los van a amenazar de muerte y todo lo demás. Brasil tiene una historia larga de asesinato de líderes. En el territorio, lastimosamente, sí se presentan algunas situaciones que amedrentan a las comunidades, porque, bueno, para empezar, en la época en que se empezó a construir, se desalojó a una comunidad que se llamaba San Marcos, y esta comunidad luego se unió en una organización, en un colectivo que hasta ahora ha continuado como reclamando sus derechos. ¿Viste? Pero además, Transparencia. una persona de la nacionalidad Shuar fue asesinada ¿Ah, sí? y hasta ahora no se sabe por quién, y él trabajaba inicialmente en la empresa minera. Hay una comunidad que se llama Yanuaquín, por ejemplo, que también es Shuar, y varias personas de esas comunidades están siendo acusadas directamente por la empresa minera de ser mineros ilegales. Ah, ya, Y ok. tienen medidas que los... ¿Y son mineros ilegales? Ellos dicen que no, Ah, ya. o sea, pero están... Entonces es un problema, de enajenamientos ¿cierto? y cosas así. Es un problema. La otra cosa es, por ejemplo, el trabajo. Mucha gente de las comunidades trabaja o tiene un hijo, un primo, Sí, alguien po. que trabaja. Claro. Entonces dice... Necesitan nosotros- a la empresa, claro. Si nosotros decimos algo, nuestro hijo, nuestro sobrino, nuestro alguien... Ah, puede bueno. verse afectado. Intereses Puede creados. perder trabajo. Mira, porque yo les iba a comentar que en Brasil sí he sabido de asesinatos directos de líderes ambientales que hacen acusaciones. Si también se da aquí, entonces es un fenómeno más o menos general. Que tienen más alto- Y yo les diría que lo único que podría líderes ambientales. eliminar eso es la transparencia, de convocar a esos pueblos a una conversación con organizaciones ambientalistas que entiendan el proyecto minero, que reconozcan que hay siempre un riesgo, pero que la cuestión no está construida ni hecha específicamente para matarlos a ellos, quitarles sus derechos. Sigo pensando que esa es como la salida, y el Estado es el que debiera acoger a sus ciudadanos amorosamente, digamos, de citarlos, acogerlos, conversarles y no tirarles la represión, por ejemplo, que es una de las cosas típicas que pasa en Brasil. Entonces ese es el asunto. El poder económico podría llegar a cuestiones medio corruptas, como asesinatos, así. Yo lo encuentro poco probable de una gran minera, para serte franco. Pero a lo mejor sí, pues no sé, no sabemos. Entonces la cuestión es cómo se pueden contrarrestar esas prácticas del poder económico. No pensando en asesinatos, que ya es como un poco extremo. Es difícil, ¿Cómo lo hacemos? complejo. Entonces yo pienso que hay que acercarse a las ingenierías, por ejemplo al Colegio de Ingenieros, ONGs de ingenieros, para analizar el caso y entonces hablar con el público y conseguir abogados neutros que no estén militando en la antiminería ni en la prominería, que ayuden a explicar legalmente por qué los proyectos mineros los hacemos en Latinoamérica. Y la parte técnica, los colegios tendrían que ayudar a explicar de cómo nos aseguramos de que esa minería sea responsable y que no nos deje un descalabro ambiental para los nietos, ¿te fijas? El problema es que ha habido descalabros, ¿no? Los porrazos que les decía, pero habría que explicarle a la gente que cada uno de esos porrazos nos ha enseñado cómo evitar que ocurra de nuevo y que por ende hoy día las cosas, al menos de estabilidad física, son bastante más estables. Pero parece que las comunidades se dan cuenta que el problema es químico, ¿no? Por lo que tú decías, de que ensucian el agua y cosas así. Claro. Ese problema es más sofisticado.
difícil de entender. Pero hay que invocar como al Estado, a la ley y a los profesionales. Se me ocurre que por ahí va. Y explicarle a las comunidades, sobre todo, lo que decía Laverito, de hablar, de copuchar, de decirle, ay, ¿cómo le va? Ay, ¿qué hace? ¿Qué fue la mecánica de Erin Brockovich? Amistad con la gente. ¿Y por qué le fue tan mal a la otra abogada? Porque no entendía esa parte, ¿no? De una comunicación en que te tienes que poner, a pesar de todo tu conocimiento técnico, en el lenguaje de la persona que tienes al frente. Ejercitar esto de la buena comunicación, ¿no? Porque, claro, si llegamos con ecuaciones nos vamos a sentir muy bien, pero no vamos a conseguir nada. Les vamos a caer pésimo más encima. Bueno, muchas gracias por tus datos. No sabía que aquí también era como extremo el problema. ¿Qué pasa con los documentos? ¿Se acuerdan del Max? Se llamaba Charles Embry. Entonces aquí retomo lo que yo les decía de que los profesionales estamos más en el banquillo que el ciudadano común, o que el vecino, o que la comunidad afectada, ¿no? En el caso de la minería, claro, geólogos e ingenieros en lo principal, pero yo creo que en los ingenieros incluyo a la ingeniería ambiental, sin duda, no solo la ingeniería química o la de minas, ¿no? ¿Qué pasa con los ingenieros que están adentro de una unidad como PG&O, que empiezan a detectar un problemita? ¿Por qué nadie dijo nada? Ya, pero tú eres ingeniera en una empresa. No sé si en Ecuador corre eso. Descubre que algo está mal, le avisas al gerente de ingeniería. Por ejemplo, el ingeniero o el funcionario que estaba a cargo de tomar las muestras, ¿tomaba muestras? Me imagino que sí, PGA, estamos hablando de PGA. Claro, ¿cómo saben que tomaban muestras? Deberían haber tenido sus informes Había ambientales. tenido informes. Había. Eso. Porque había informes, por ende, tomaban muestras y las medían. Y no solo eso, sí, la mandaban a la autoridad. ¿Cierto? Adulteraban la información para enviarla a la No, no, eso es lo sorprendente. La entregaban sinceramente a la autoridad. La autoridad no se preocupaba de revisar, que había un buen control. Claro, porque Erin descubre en los documentos de la autoridad los valores. No los descubrió en la empresa, sino que en los reportes a la autoridad. Algunos se van a las 4:30. No, yo solo estoy guardando más. porque no Ya. tengo la compra. ¿Qué estaban haciendo los ingenieros? Entonces va y mide. Entonces, año 5 de la planta. Oye, aquí cuando instalamos el proyecto no había cromo y ahora hay 0,1 ppm. ¿Será un error de análisis? Próximo mes 0,1, próximo mes 0,15. ¿Sí? No está en 5, ni cerca, pero está creciendo. Entonces el ingeniero que ve eso, ¿qué hace? Va a la gerencia de ingeniería, porque bueno, él no puede hacer nada. Oye, jefe, mira, ay, ¿por qué pasa eso? Bueno, no sé, pues, pero nada, ese cromo viene de otro lado. Bueno, cruzó la norma. Oye, en los pozos que nosotros pusimos para muestreo del impacto ambiental, hay cromo sobre la norma, la autoridad nos va a degollar aquí. Ya. ¿Qué hacemos? No sé, deja preguntarle al directorio. Porque todos saben el impacto que puede tener. Entonces no pueden resolver solitos. Y en el directorio empieza a pasar todo esto, ¿no? De encubrir. ¿Qué hace ese gerente de ingeniería y ese ingeniero que saben del problema? Si estuvieran ustedes en ese caso. Renuncias, exactamente. Creo que ahí viene también mucho la ética de cada uno. No, es que PG&O, bueno, en Estados Unidos a todo esto, si un ingeniero se demuestra que un ingeniero tuvo una violación ética,
pierde esa P que les contaba que se ganan en Estados Unidos, deja de ser ingeniero profesional. Renuncian. Pillano se quedó sin ingenieros profesionales, ¿sí? Pero y renuncian, ¿y por qué no tocan el pito? Van a la tele y dicen, oiga, yo renuncié a esta cuestión porque aquí, miren cómo. A veces hay contratos de confidencialidad y les pueden demandar también. Exactamente, 5 años por lo menos. No sé aquí. En Estados Unidos es así, en Chile es así. En China, ¿cómo se llama? No sabemos. No, o sea, depende de cada empresa, porque hay empresas que sí hacen firmar la carta de confidencialidad, en donde dice que uno le dan acceso a los datos, pero no puede hacer nada más de lo que uno ha dicho que va a hacer los datos, por ejemplo, en nuestro caso, para uso académico. Ah, no, pues eso es distinto. Por ejemplo, nos hacen firmar las cartas de confidencialidad, en donde no van a salir fuera de nuestros puertos de esos datos. Claro. No, en las empresas es mucho más vaga la declaración. Tú no puedes hacer nada con la información de la empresa y mucho menos algo que dañe a la empresa. Tienes que pedir permiso. Y si a alguno se le ocurrió pedir permiso, ¿qué le habrán dicho? Bien. Entonces, en cuanto a la responsabilidad ética, en el caso de este proyecto fue pasando eso, ¿no? Se fueron quedando sin gente. Pero bueno, uno puede operar igualmente con trainees, ¿no? Con gente que estudió toda la ingeniería del mundo, que le faltó el examen nomás y que sí saben el oficio, pero no están expuestos a castigos fundamentales si la cosa sale a la luz. Bien, entonces el dilema es el problema de la lealtad a la empresa y su propia visión de lo que están haciendo técnica y profesionalmente con lo que la sociedad regula, como el ambiente, la salud de las personas. Eso aparte de cuestiones de orden más personal, digamos, que uno puede pensar sobre el ecosistema y todo lo demás. Externalización de costos. Muy de moda ahora, en ese tiempo no estaba tan de moda. Entonces, haces un análisis económico, tu ingeniero les preguntas cuánto cuesta esto. No, el departamento legal, perdón. El problema grave es que nunca pensaron que sus ingenieros podían tener las respuestas. Y de nuevo vuelvo a lo mismo, que hay soluciones evidentes, muy baratas y que no se implementan. Es muy raro. Bueno, entonces era más barato pagar las indemnizaciones que invertir en el manejo ambientalmente seguro del cromo. Eso es mentira. Entonces, la externalización de costos ¿ocurre en la minería moderna? La externalización, ¿les suena, no? ¿No se usa aquí? Ah, ya. No es un término utilizado. Ya, porque, por ejemplo, Codelco no tiene trabajadores mineros. No, pues. Tiene una empresa que le provee trabajadores mineros. No, terceriza. Externaliza se llama. Ah, tercerizar debe ser lo mismo. Claro. Allá le llaman externalización. Y es de todas las cosas. Y una de las cuestiones que se ha dejado de externalizar es el manejo ambiental. O sea, ya no se le pasa con facilidad a una empresa de abogados cualquiera, sino que lo dejan adentro. Si descubren un buen abogado, lo integran, ¿no? Porque el riesgo es muy alto. Un error menor en decisiones ambientales puede tener ese tipo de costos, ¿te fijas? Bien. La normativa y la fiscalización puede llevar a internalizar, o sea, dejar de... Por ejemplo, en el caso de los trabajadores, una de las ventajas de externalizarlos es que a un trabajador de una gran minera se le paga un sueldo importante y una indemnización muy importante y derechos de salud muy importantes, etcétera, ¿no? Se le trata bien. De hecho, el trabajador de la mina en Chile se le concibe como un privilegiado dentro de los trabajadores. O sea, algo que un trabajador ganaría, no sé, 1 millón de pesos, en la minera ganaría 7 millones de pesos. Entonces, el externalizado, la empresa que provee trabajadores, les paga 1 millón de pesos. ¿Qué es sueldo normal de un trabajador? Por ejemplo, 2 millones, qué sé yo.
de manera que se ahorran el salario social y los altos salarios de esos privilegiados de la rama de los trabajadores. Entonces, si hay un accidente de un empleado tercerizado, cuentan con que la justicia y las leyes laborales y no sé, ¿tienen aquí estas cosas que tú tienes que pagarle por accidentes laborales? Sí. Las mutuales. Ya, allá se llaman mutuales, aquí se llaman seguro. Ya. Entonces confían en que la mutual o la indemnización la cargue contra la empresa tercera y no contra la gran mina, y ahora lentamente ha empezado a ocurrir que cargan contra la gran mina, porque el accidente se produce, por ejemplo, con un camión que no es de la empresa que los terceriza, es de la mina. Entonces aquí empiezan las presiones para tener que empezar a pensar con cuidado si es buen negocio tercerizar. Y el otro problema es la lealtad. La lealtad de un viejo que le pagan 7 millones es bien distinta a uno que le pagan 2. Ajá, es bueno pagar altos sueldos. Te compras su silencio. Ya, bueno. ¿Qué más? El rol de los ingenieros. Aquí está el problema que discutíamos recién de la ética profesional. Entonces la complicidad es una cosa que tiene que ver con, no puedo perder el trabajo, ¿qué voy a hacer si soy desempleado? ¿Cierto? Nos tienen bastante asustaditos con eso. Y entonces los profesionales que quedaron adentro cuando hubo la legislación, el castigo final, fueron todos como funcionales al encubrimiento. Y la única suerte que tuvieron es que no eran ingenieros profesionales, así que no les cayó una sanción muy fuerte, y las sanciones personales por cuasi delito y esas cosas las pagó también la empresa matriz, la P&G. Bueno, ¿cuál debería ser su conducta de cada uno, mía, qué sé yo, según los cánones de la ética profesional? ¿Hay una declaración de ética profesional de ingenieros aquí o no? Cuando se gradúan, dicen. Ya. Se hace un juramento. Sí, eso. Pero no es bajo ley. No es formal. No, si nunca es ley. Los colegios que vigilan la ética de los asociados no es por ley, es porque la ética de una profesión debe ser cuidado por quien profesa esa profesión. Porque la ética personal es una cosa que efectivamente es electiva y puedes pensar lo que quieras. No así las profesiones, ¿no? Las profesiones se supone que norman la conducta ética, ¿eh? Entonces, por eso que un técnico es distinto de un profesional, ¿no? Un general es distinto de un soldado, ¿no? En sus responsabilidades. Bueno, en general los generales dicen que fueron los soldados, pero eso es mala suerte nomás. En términos éticos es un error. Debe asumir la responsabilidad del mando, le llaman. Y lo mismo ocurre entonces en esta estratificación de las responsabilidades profesionales. Entonces el profesional está sujeto a una conducta ética que le regula lo que le tiene que mandar entonces a el que no tiene vigilancia ética, los técnicos, qué sé yo. Bueno, entonces la ética está normada, hay un compromiso ético de manera que no pueden quedarse de brazos cruzados frente a un problema. Entonces, prevención versus mitigación. Entonces, el problema de P&G es obviamente no un problema de diseño, es un problema operativo, ¿sí? Que no me queda claro, nunca supe si de verdad no pusieron el sello así de puro lesos, o si el sello simplemente se rompió, que también es muy posible. Pero que tendrían que haber hecho algo, ¿no? ¿Por qué no hubo prevención en el caso de Helsinki? ¿Podría haber habido prevención? Claro. Siempre puede haber prevención. Claro. De hecho, es una de las cosas que creo que nos caracteriza en Latinoamérica, que no trabajamos con un diseño de prevención muchas veces, sino con que incluso políticas, sí, entonces tiene que pasar algo desastroso como ya los casos que hemos visto para que recién ahí se armen normativas, leyes. Claro, somos reactivos. Somos reactivos, no hay una planificación, que es lo que nos está pasando ahora, tanto en el sur, con las plantas que te decíamos. Por ejemplo, suspendieron 80 plantas de tratamiento. Imagínate lo que es eso, ¿no? Considera que cada planta de esas recibe o procesa 100 toneladas día.
todos los pequeños 8.000, claro. que estaban trabajando y sacando su mineral, que llevaban a procesar allá, se paró. La fábrica de oro, por llamarlo de alguna forma, la fábrica de oro se paró y los de la materia prima están ahí parados también. Entonces se paralizó toda la actividad económica, las plazas de trabajo alrededor de eso, y no hubo planificación. Fue reactivo, porque la planificación hubiera incluido hacer esto, ¿no? A ver, sí, estás fallando, pero ¿sabes qué? Tienes que tomar planes de acción rápidos. Sí, las que está contaminando, ciérrale, clausúrale, por último. Pero vamos haciendo paulatinamente para poder tener una planificación. Y lo que Claro. la compañera es cierto. Aquí en mi país casi nadie planifica. Nadie planifica sus horarios. Si a ti te dicen hoy día, te llama un amigo y te dice, vámonos a la playa. Tú dices, ah, sí, vámonos a la playa. No hay problema. Los japoneses, tengo un familiar que se casó con una ciudadana japonesa, y un día le digo, oye, nos estamos yendo a la piscina, ¿quieres irte? Y me dijo, me quedo viendo así, me dijo, no. Le digo, ¿por qué? Dice, porque yo dentro de mi plan de semanal tengo planificado hacer mis actividades y hoy voy a trabajar de tal hora a tal hora. No puedo. Muy bien. Avísame con anticipación para planificar. Exactamente. Nosotros No, somos muy felices. Bueno, esto que estamos hablando ya es algo que no toda la población conoce, sino porque son específicos de los proyectos mineros. Pero algo que tampoco nadie conoce y debería conocerlo es el agua que toma la población ecuatoriana. Ejemplo, ¿no? En las plantas potabilizadoras se debe usar cloro en gas. No. Se hace pasar por el Venturi No, es lo mismo. y queda atrapado, ¿no? No. No, el cloro inmediatamente reacciona para formar hipoclorito en solución acuosa. Entonces da lo mismo que agregues gas, cloro o hipoclorito. Da lo mismo. Pero el hipoclorito sí es El cloro es más peligroso nomás. El hipoclorito al hervir genera trialometanos, que es la fuente de cáncer. Cualquier cloro. Al hervir genera clorogas. Trialometano. Trialometano. ¿Y de dónde saca el orgánico para formar el trialometano? Si es agua pristina. Entonces, si el agua tuviera contaminación orgánica, tal vez sí. Ah, no, ahí es peligroso porque de inmediato tienes organoclorado en cuanto agregas cloro. Por eso es que no tiene que tener nada de orgánico. Tiene que tener una DQO bajísima, no me acuerdo. ¿Te acuerdas tú? No. Está normado. Ahora, el cloro que se agrega igual es poco. Entonces, poco orgánico, poco cloro, poco organoclorados, ¿no? O nada. Pero debería ser nada. Yo encuentro peligrosísimo que pueda haber halometanos. Uy, peligrosísimo. Pero, claro, el clorogas no dura nada en agua. Produce al tiro el equilibrio con hipoclorito. De hecho, uno abre la botella de hipoclorito y sale clorogas, porque hay un equilibrio entre las dos formas, ¿no? Pero ya no se pone gas aquí, en ninguna planta. Claro, ha pasado de moda por el peligro. En Santiago también, la gran planta, una de las más grandes probablemente de Chile, en Las Vizcachas, durante mucho tiempo usó clorogas. Entonces llegaba el camioncito, y dejaba el tráiler con gas, cloro, y se llevaba el tráiler vacío para traerlo de vuelta, todo muy normal. Y entonces empezaron de repente, por envejecimiento de los equipos tal vez, a tener fugas. Entonces el peligro para los trabajadores era tal que dijeron, ya no más, no. Cloro concentrado, demasiado peligroso, dijeron. Y no que nadie tenga una norma, sino que lo abandonaron así como por precaución. Pero sí, químicamente da lo mismo. Es como una cuestión de pocos segundos que el gas cloro se equilibre con el hipoclorito. Pero sí se debe controlar la concentración. Claro. Ya, Claro, un lazo cerrado que mide, qué sé yo, 1,5 ppm, porque es hasta 5 ppm que le puedes poner de cloro. Ninguna planta de potabilización del país tiene dosificador ni nada. Es una tina, simplemente, que le ponen. Todo el tanteo. Sí, yo conocí la planta de acá de Bellavista, que era toda una unidad que costó $8 millones para la cloración. Le suspendieron por una tinita con... Bueno, eso es muy raro porque en realidad el lazo cerrado de cloración es muy seguro, ya está sumamente establecido como tecnología. Entonces eso es una pena y deberían batallar que eso también funcione. Bueno, buen diseño y monitoreo. Y preguntarle a los ingenieros, ¿podría haber arreglado el problema, evitado el problema? Estrictamente, ¿por qué no intervino el Estado? No supo, no le interesó. Nadie le ocultó los datos.
El funcionario recibía el informe, lo archivaba, ¿se fija? No sabían, no sabían qué información entregaban, porque hay gente también que recibe información y no la sabe procesar. ¿Cierto? Claro, que no hubiera sido capacitado, en que su función es mirarlo, compararlo con el compromiso. La empresa de agua, pues llegaba, fue a sacar las copias en la empresa de agua, es decir, que si llegaba la documentación. No, sí, eso lo tenemos claro. La documentación llegó. ¿Por qué no hizo nada? Por eso puede ser porque no tenían idea del daño que causaba. Claro, había había un funcionario que tal vez no tenía idea, porque el mundo entero sabía que el cromo es cancerígeno. Todo el mundo sabe eso. Menos los ciudadanos de Helsinki, claro. Pobrecitos. Bueno, muy bien. Erin Brockovich se tiró al agua. Bueno, no se tiró, pero sí me dio para sacar un sapito. No tenía presupuesto para eso. Eso. Bueno, entonces conocimiento experiencial, conocimiento experto. Nosotros en general somos como de conocimiento experto más que otra cosa. Pero la base del conocimiento es experiencial. Y entonces en la medida que tiene una vida que le ha enseñado ciertas cosas, las aprende. Entonces aprende una cierta empatía con el resto de la gente porque sabe lo que es tener problemas. Y es porfiado. Eso no sabemos de dónde lo sacó. ¿Cuánto vale el conocimiento de la comunidad? Tipo. Súper valioso. Sí, pero, claro, bueno, tú lo has tenido de primera mano. Por ende, que el proyecto minero cultive la relación con la comunidad es requete importante. Se pueden evitar costos mucho más graves posteriores. Los relatos de la gente, ¿ves? Versus el conocimiento científico técnico en que nos concentramos mucho en el parámetro, en la fisicoquímica, en, claro, el modelo, ¿no es cierto? Entonces, alguien tiene que relacionarse con la comunidad. Entonces, en el caso de Codelco, claro, han contratado expertos. Debo decir que veo más expertas que expertos. Parece que hay algo en la empatía que es distinta entre varones y damas, ¿no? Es probable, sí, que nos eduquen distintos, ¿no? Que mi educación, bueno, sobre todo los más viejos, ¿no? Que el rigor y la payasada, ¿no? En cambio, las mujeres, ¿qué rigor? No puede estudiar ingeniería usted, mijita. ¿Cómo? Me acuerdo de un profesor aún más viejo que yo. No, es que yo no era tan viejo. Que a una memorista que se iba a ir a Codelco, le dice, pero mijita, ¿cómo se le ocurre? ¿Se imagina usted con bototos y casco? ¿Qué tiene de malo el bototo y el casco? Pero ahí tienes tú. Eran ideas antiguas. Y se les educaba entonces más para la cosa probablemente de socialización, ¿no? Espero yo que con el avance actual eso empiece a diluirse y sean todos competentes en una conversación que incorpore los aspectos humanos al tiempo que los técnicos, ¿no? Es una cosa que debería poder lograrse. ¿Cómo integramos ambos tipos? Yo creo que ese es un problema en general de ingeniería, porque todavía perdura. Sí, en civil, que es ingeniería civil, sí me doy cuenta que por lo general siempre en cada semestre saco como más o menos una relación y más o menos es 1/3 todavía de mujeres y el restante son hombres. Bien, en la escuela de ingeniería en la Chile, tú tienes carreras de ingenierías así llamadas duras, donde a pesar de los esfuerzos de equidad de género, hay bastante menos mujeres que hombres en el estamento estudiantil y en la planta académica. Pero en cambio en ingeniería ambiental es mitad. Ya. Entonces nosotros no tenemos ingeniería ambiental, pero sí tenemos ingeniería química, civil química y civil en biotecnología. Y el 80% del alumnado son mujeres. Y de la planta académica también. Y el ambiente que respiras en el departamento es distinto. Es un ambiente de comunicación, de intereses diversos, de ñoñería, de andar preocupado de cualquier conocimiento que ande por ahí, digamos, ¿eh? Los nerds. En cambio, tú vas a industrias y no, pues hay muy pocas mujeres sobreviven. Bien, entonces, ¿cómo el ingeniero, el líder comunal, integra las formas de conocimiento para que se satisfagan las exigencias de la sociedad, pues, las constitucionales que no más fuera?
O sea, no estamos pidiendo nada al otro mundo. Pregunta que hay que ir contestándose. Sí, yo creo que ahí también es un tema bastante complejo que yo veo actualmente en muchos colegas. Y son colegas que desde el punto de vista científico, técnico, lo manejan muy bien. Y parece que es justamente ese error que uno se maneja y si soy buen técnico, soy muy buen científico y eso me basta. Y si es que yo tengo que hacer difusión de información, no me importa transformar esa información a otro lenguaje Claro. y lo voy a hacer como yo creo conveniente. Y cuando no es así, por ejemplo, cuando se trabaja con comunidades, yo no voy a mostrarle un cuadro de cómo va variando el pH, la DQO y todo. Si la gente a veces no sabe ni qué es pH, ¿sí? No sabe qué es conductividad. Claro. Entonces, yo primero tengo que tratar y siempre... Mira, hay variables químicas, no tienen... Les digo, Claro. ustedes no pueden irse a parar frente a una comunidad, especialmente rural, a darles una presentación y mostrándoles ahí una curva de cómo va variando la DQO, la DBO, el pH. La gente no sabe. Ustedes tienen que transformar ese mensaje. En cosas que sí saben. En una... La cuestión se pone de onda. Exacto, en un diálogo, Claro. en una información que ellos lo puedan asimilar. Y ahí es cuando recién podemos trabajar con la gente y poder captar todas sus preguntas y también todas sus inquietudes y Fíjate. principalmente las posibles soluciones. O sea, no tiene respuesta a esto. O sea, hay una comunidad capaz en lo técnico y otra comunidad capaz en el conocimiento de protección de medio ambiental transmisible. Pero yo espero que converjan las dos algún día. Yo creo que sí hay. Porque la rigurosidad es Son fundamental. los menos, pero sí hay. El tema es que hay también mucha tendencia inclusive desde líderes, ¿no? Como lo que usted mencionaba de Donald Trump, como de dar la idea de que trabajar por la protección de la naturaleza y del ambiente es cosa de ñoños, de tontos, de gente que no conoce. Pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo, claro, y que ¿Cómo le realmente llamó? es anti-ñoños. No, ¿cómo lo llamó Trump? Movimientos... Bueno, no importa. Él dice cualquier cosa. Sí, Entonces, o pero sea, era un término interesante. es muy, muy difícil y creo que muchas personas que también están de acuerdo con estas ideas, porque obviamente así es el mundo, no todos podemos estar de acuerdo con lo mismo y hay que respetar eso. No sé, sí. O sea, puede ser respetable o no, esa es otra discusión, pero me refiero a que hay muchas personas que piensan lo mismo, entonces nunca encontraremos a veces esta posibilidad en algunos espacios de tratar de encontrar un balance en el cual el desarrollo, digas en este caso concreto, las empresas mineras, la minería en general, vaya de la mano con el cuidado de la naturaleza, porque cuando se empieza a decir eso, entonces automáticamente se señala como anti-progreso, anti-desarrollo, anti-mineros, y ahí ya no se puede conversar, porque ya es como que solamente podemos estar en un extremo o en el otro, no podemos estar en la gama de grises, en la gama de matices. Bueno, te va a sorprender, una vez que consigan transparentar información vamos a ver cambios en las comunidades, ¿no? Solamente para acotar un puntito nomás, no te voy a quitar mucho tiempo. Pero lo que acaba de decir la compañera es cierto, porque realmente lo que necesitamos es mediadores. Tú conoces, ¿no es cierto? Dentro del conflicto socioambiental, dentro del manejo y gestión de conflictos socioambientales, ahí se habla de un mediador. Pero ¿quién tiene que ser el mediador? El mediador no tiene que ser imparcial, tiene que ser respetado, tiene que tener el conocimiento necesario para poder transmitir a las dos partes. Tiene que tener las dos habilidades, ¿te fijas? Exactamente, entonces ahí es donde entran. Y normalmente los equipos de relaciones comunitarias de las compañías mineras no son mediadores. Porque, uno, están trabajando para la empresa. Entonces y hay que cumplir parámetros. Exacto. O sea, hoy día el trabajo ambiental es muy paramétrico. Ante la comunidad. Y cómo cómo ponerte en el medio para poder liderar los dos lados es sumamente complejo. Y más encima, aquí en mi país, y me consta, tenemos gente que puede ser muy buenos sociólogos, teóricos, que pueden ser muy buenos. Pero si son teóricos, estamos en la misma que los ingenieros. Y esos llegan a ocupar estos cargos de relaciones comunitarias, de gerentes de relaciones comunitarias, sin ese
no sé si llamarlo ética empatía, o virtud, claro. La empatía necesaria Sí. que necesita para poder transmitir información. Claro. Y ahí viene el caso. Entonces, Ahí viene el caso, claro. hay que buscar especialistas, hay que seguir formando líderes que conozcan de las dos cosas, porque más encima un sociólogo no puede conocer lo que hace un ingeniero, o no conoce No conoce porque la tradición es segmentar el conocimiento. pero sí debería conocer de manera básica, como exponía mi otra compañera también, Berito, dices, ¿no? Berito decía, debe conocer, pues, debe saber cuál es el proceso, cómo es la exploración, pero en su propio lenguaje para poder transmitir. Entonces, es un tema de... Está buena esa, a lo mejor sí podría desarrollar líderes Sí, ponemos. que salen de la comunidad y que reciben entrenamiento de cierto nivel en las cosas técnicas. Ahora veo compañeros de aquí del sector, ¿no es cierto? Están aquí presentes. Ellos, por ejemplo, ya van viendo cómo funciona el depósito de relaves, cómo funciona. Ellos ya van con otra idea. Sí, faltaba claro. información. Sí. Entonces ahora ya tienen información complementaria que les va a servir para poder seguir transmitiendo. Hay que Sí. seguir formando ese tipo de líderes. Porque si Mira, no, sí. Te iba a comentar que probablemente nos cambió a todos bastante la percepción, nos moduló la percepción del proyecto Mirador con la información que nunca nos mostraron. Yo creo que fue muy útil, ¿no? O no sea, lo mostraste, pero está grabado. ¿te complica? ¿Podemos pedir que borren esa parte? No, yo creo que no nos va a complicar. Ah, ya, No, sí ok. valiera que lo borren. Porque al final, algún rato si se difunde, pues es información institucional. Y algún rato más. Bueno, eso es lo que a mí me sorprende a veces, que siendo información del Estado, igual tenemos que cuidarla. Ética profesional hablábamos, ¿no? Estamos Sí, hablando ahorita claro. de profesionales. Sí. Yo aquí tengo dos compañeros que he tenido la oportunidad de trabajar con ellos en el sector público y les conozco. Y sé, y ellos me conocen a mí como somos. Nosotros somos transparentes. Pensamos distinto. queremos Eso, mostrar conocerte a lo que es lo que tiempo, es. claro, tener tiempo de socializar, Claro. Entonces, tomarte un café, porque tomar whisky es otra cosa. Bueno, ahora sí que te dio las- Muchas gracias. O sea, este es un problema que quedará planteado, que está como en la base de la dificultad de transparentar la información de un proyecto de inversión complejo. Tiene muchas aristas y entonces el técnico dice, pero si no entienden, ¿eh? Pero tampoco ha intentado explicarle en su lenguaje. Entonces, y el ciudadano, el afectado, el comunal, que dice, no, son todos unos creídos. A mí me pasa con los de la Chile, son todos unos farsantes. Por esa dificultad de llevar lo técnico a lo cotidiano. Yo creo que lo que pasa también técnicamente es que hay que saber muchísimo de algo para explicarlo en simple. Tienes que dominarlo tan bien que lo puedes explicar en simple, sin decir cuánto vale el parámetro, cómo se llama el pH, la electronegatividad, lo que fuese, ¿no? Y esa es parte de la dificultad, porque necesitas gente experta, y eso no abunda mucho. Los expertos en general se quedan estancados en cargos bajos, no son la gente que tiene tiempo para luchar por el cargo alto, ¿no? Entonces, ahí hay una dificultad también del sistema normal de ascenso, o sea, uno lo ve en las mineras chilenas. Entonces, hay un viejo que solucionó un problema grave de coagulación, aglomeración de partículas con una universidad en Chile. Y gastó $50.000. Y hay otro viejo que solucionó un problema de desaglomeración de partículas, o sea, lo mismo, que, técnicamente, por $500 millones con una empresa extranjera. Y entonces el gerente le llega evaluación de personal para ver a quién asciende. ¿A cuál asciende? Al que gastó más plata, más fuera del país. Entonces hay una deformación ahí en las carreras técnicas que es complicada, ¿no? Una cosa realmente difícil. Entonces, vulnerabilidad y la lucha. Una mujer pobre, bien poco expuesta a que la castiguen económicamente. Entonces se puede enfrentar a una corporación gigante, po. ¿Por qué son estos humildes los que terminan luchando? Una pregunta importante, ¿eh? ¿Por qué? Si el Estado es parejo con todos, ¿no? La Constitución de mi país por lo menos dice que todos los chilenos somos iguales. ¿Viste? Y como decía mi hermano, unos son más iguales que otros. Ese es el problema. Entonces, esa es la cosa. La fortaleza es que
no tienes mucho que perder excepto la vida de tu descendencia, ¿no es cierto? Que se envenenen, que se contaminen. ¿Cuál es el problema real? Que no saben, no les explicamos, no les mostramos, no les decimos cómo es. Entonces están luchando contra fantasmas, habitualmente creados por corporaciones interesadas en, no sé, a veces pienso que obtienen financiamiento internacional por decir que algo está mal, ¿no? Algo así, se me ocurre. Porque frente a la evidencia explícita empiezan a quedar callados. Pero claro, después salen y dicen que no, la reunión fue terrible. Para ellos sí, pues tienen que quedarse callados. Pero la cuentan como que los engañan, no sé. Así que, amigos, transferencia, otra vez, me da con la tontera, pero bueno, si no, se van a empezar a aparecer audaces por todos lados, que denuncian, inventan cuentos y todo lo demás. Así que, ¿qué vamos a hacer en Ecuador? ¿Dónde están las Erin Brockovich? ¿Estarán en las comunidades cercanas al proyecto? ¿Estarán en la ética de ingenieros con sensibilidad social y capacidad de comunicarse socialmente, que creo que no abunda en mi experiencia? Esa es la cosa, ¿cómo hacerlo para que el proyecto Mirador no tenga riesgos sociales y pueda cursar el desarrollo de su ingeniería prudentemente? Porque están expuestos. Hay todo tipo de cuentos con los titulares que me mostraban. Quiere decir que aquí también hay teorías conspirativas, igual que relaves.org, que tú los ves ahora y son sanitos, son gente bien informada que ya no inventa demasiados cuentos. A veces sí, para el aluvión de Copiapó, que los relaves se habían desbordado todos y por eso había contaminación minera en los suelos de Copiapó. Suelos que no contenían más que sedimento del río Copiapó, afortunadamente. O sea, cualquiera de nosotros también, una autoridad temía que relaves muy antiguos, muy viejos, se hubieran desbordado. Porque fue una lluvia completamente inesperada, lo que le contaba, ¿no? De que sube la línea, la cota de nieve. Entonces, en vez de caer la nievecita y que desaguarse a poquito, cae todo junto. Así como invierno altiplánico. Aquí no tienen eso, ¿no? No. Nuestro invierno altiplánico dejó de ser invierno. El granizo cuando se le ocurre. Oye, qué terrible ayer. Bueno, ¿y cómo pasa eso? ¿Es porque están en mucha altura, tal vez? Estamos a 2800, ¿no? Entonces la nube se cristaliza y no tiene tiempo de hacerse agua, supongo, ¿no? Claro. Te salvaste. Sí, por la tontera que estábamos aquí en vez de estar disfrutándolo afuera. Fenómenos climáticos. Ya todo esto, entonces yo uso la película para tratar de que reflexionemos, en realidad me han enseñado unas cuantas cosas también, sobre cómo proteger a los proyectos de inversión que son importantes para su país de exponerse a un problema social complejo y una demanda brutal. Lo chistoso es que las soluciones son re simples. Bien, ¿qué lecciones podemos sacar de lo que le pasó a Pillano? Lo primero que vemos es que la idea que tenía Pillano de que las indemnizaciones iban a ser de menor costo que la solución del problema, se equivocaron. Plenamente. Porque tuvieron un trabajador traidor, ¿viste? Que no cumplió sus órdenes. Sí, pues, ese es el cuento. ¿Te fijas cómo las dos miradas son dramáticamente distintas? ¿Te fijas? El tipo dice, no, esto está mal. En mi corazoncito esto está mal. Mi primo se murió por esta cuestión. No puede ser, ¿no? Pero para su jefe es un traidor. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, estuve viendo cuánto era 333 millones de dólares y es como 700 de hoy, ¿no? Así que si pensamos 700 millones de dólares, eso fue la indemnización. Y sí, es un montón, pero ni tanto, ¿cierto? Para lo que... Además, considerando que el 40% sí, llevó el no, eso sí, el estudio. 40%. 40% fue para el estudio de abogado. Estamos mal. Siempre los abogados. Eso sí, aquí abogados. Pero dicen que los ingenieros son iguales, que los abogados inventan problemas para después ir a decir, oye, te resuelvo el problema.
Entonces alguien dijo que los ingenieros también, porque inventábamos toda la tecnología para contaminar el planeta y después queríamos que nos llamaran a nosotros para descontaminarlo. Claro, pero sí, no, el caso nuestro es que tú tienes que cumplir normas que después resultaron que estaban mal. Bien, garantías financieras, ¿qué podemos hacer con eso? Debiera funcionar. El esquema a mí me da la impresión que está bien, pero ¿qué pasa en el post-cierre? Entonces en el post-cierre en Chile inventaron un fondo al que las empresas mineras aportan, pero no de acuerdo a su rentabilidad, no, aportan, porque son buenas personas. Eso es ignorar que un directorio tiene un mandato muy claro de no meter plata en cosas que no sean rentabilidad de la inversión. ¿No es cierto? Uno no puede ignorar eso. Entonces solo lo van a hacer si hay una normativa que dice que lo hagan y que por ende en el proyecto se consideró que va a haber que aportar, no sé, 5.000 millones de dólares al fondo de post-cierre. Ese es el proyecto Tranque. No, ese fue un proyecto de la Fundación Chile que buscaba instrumentar los depósitos de relave, por ejemplo, poner cámaras de video en línea, que mira, así como el que vimos de Brumadinho, ¿no? No esperar al cierre para poner esas cámaras en línea, sino que tenerlas siempre. Y que en la municipalidad tiene una pantalla donde está mostrando. Un sistema de auscultación para tener una vigilancia en tiempo real, quizás. Claro, visual. Entonces, obviamente, también estaban datos que poca gente entiende. Entonces, todos los pesómetros, dónde están y qué presión, qué nivel freático están detectando ahora. Sí, en línea. Resultó re bueno. Se gastaron 5.000 millones de dólares en hartas fiestas con senadores, diputados, gerentes, directores de empresas y listo. Estuvo bueno. Buenísimo, una fiesta fantástica. En el CERN quedamos cuello porque de verdad que contábamos con que se organizara lo que nosotros llamábamos el Observatorio Nacional de Depósitos de Relave. Una idea magnífica. Hay un Observatorio Nacional de Volcanes en Chile, que es muy bueno. Entonces era natural pensar en lo mismo para relaves, ¿no? Pero nos quedamos, dicen con cuello. ¿Por qué quiere decir quedarse con cuello? En Chile se usa eso. Nosotros no usamos ese término, no lo escuchamos. ¿Cómo es? Quedarte con cuello. Cuando te frustras, dicen, te quedaste con cuello. Pero nunca he logrado indagar por qué. Dicen los churros hechos. Te quedaste con los churros hechos. Con los crespos hechos, también se usa. También se usa, sí. Te quedaste con los churros hechos. Nosotros sí he escuchado con los crespos hechos. Claro. Pero es lo mismo, es el rizadito. Claro, sí. Sí. ¿Qué se puede sacar en esto de nuestros planes de cierre? Entonces, en las distintas cosas que están aquí en esto que les van a subir de este tema 2, está el informe de los expertos que revisaron Mount Puli, que es el que se hundió, porque abajo había no sé qué cosa glacial. ¿Dónde está mi profesor ayudante? ¿Se fue? ¿El permafrost? No sé si era eso, decía algo glaciar, pero... Sí, arenas glaciares. Sí, puede ser permafrost. Lo que pasó con Mount Puli. ¿Viste? Entonces ahí dijeron que había que mejorar las guías de seguridad. Bueno, aquí siquiera tenemos guías de seguridad. Tenemos planes de emergencia. Y probablemente todo eso está todavía en barbecho, ¿eh? Los planes de emergencia están en el estudio de impacto ambiental. En teoría, ahí deberían estar, como dice, en el plan de manejo. Porque la ley sí lo pide. Ya. Claro, porque para haberles aprobado. Pero no es público. Es para. No, digo, ¿puedo mirarlo? No. Esa es la pregunta. No lo tienen los alcaldes, los bomberos, la prefectura, no lo tienen, ni los militares. Eso es raro. El plan de manejo ambiental. No el plan de manejo ambiental, el plan de emergencia. Manejo del desastre que pudieras producir. Eso está dentro. O sea, la ley dice que dentro del plan de manejo ambiental se debería poner uno específico que es plan de emergencia. Pero eso obviamente es para el público, po. Sí.
yo puedo dar fe de que existen esos planes, hay esos planes. Está faltando algo, no sé dónde se está quebrando la comunicación, pero obviamente, seguramente pensaría yo que es por parte de la empresa que todavía no se organiza para poder hacer todo lo que tiene que hacer alrededor de los planes de emergencia, porque es organizar las comunidades, armar todo la parte administrativa para gestionar, invitar a todos y hacer todo el plan de evacuación, hacer los simulacros y todo lo demás. Entonces, exacto. creo que es falta de organización todavía de ellos y falta de presión por parte del gobierno también para decir, muéstranos, porque con lo que tú dices es cierto, si haces un plan de emergencia es para conocimiento de todos. Claro. Entonces no puede estar si el público no lo conoce. Para complementar y para ser exacta, ¿no? En las comunidades que se consideran área de influencia, que son básicamente en la parroquia Tundaime, lo que la empresa ha hecho sí ha hecho simulacros, el que lo han dicho las comunidades y los colegios, las unidades educativas, ha instalado tanto en los colegios como en los sectores, en cada una de las comunidades o centro Shuar, señalética de rutas de evacuación, de puntos de encuentro, bueno, y de datos de con quién comunicarse, pero esa persona con la cual comunicarse es de la empresa, no es bomberos ni militares. Hay un dato ahí que dice llamar a tal persona de contacto de la empresa. Curioso, porque claro, debería llamar a la autoridad. Exactamente, es como el documento que en el caso del proyecto nosotros estamos complementando o haciendo ese plan para el área de Bomboiza, que no se considera área de influencia de la empresa, y es aguas abajo, entonces en caso de que llegara a pasar algo, esas comunidades serían afectadas. El documento es el que dicen no tenerlo el alcalde del PAN y el alcalde de Gualaquiza, a los militares y los bomberos tanto del PAN y como de Gualaquiza, eso, pero las otras cosas que le menciono, lo que dice el compañero de simulacros, o sea, tienen la posibilidad de avanzar. Pero mira, la iniciativa que está pronto haciendo, y me alegra, felicito más bien ese tema de comunitar, pero mira los datos que les van a faltar importantes, ¿no? En el modelo hipotético de rotura está establecido, por ejemplo, la velocidad de los relaves que va a llegar a la distancia donde está la comunidad. La distancia peligrosa, claro. ¿Qué tiempo va a llegar allá? Sí. Si no tienen esos datos, no pueden hacer el plan. Exactamente. ¿Cómo lo están haciendo? Y eso te iba a preguntar, el área de influencia... Exacto, están haciendo una modelación tal vez con falta de datos técnicos que solo tiene la empresa. Entonces hay que buscar la forma de juntar las dos. Pero a ver, ¿este plan no lo hizo la empresa? A ver, la empresa tiene su modelación con la cual fue aprobado Pero ahí tiene que estar la velocidad, la distancia peligrosa, el área de influencia, modelo hidráulico, todo. Tiene todos esos datos. Pero si los compañeros están haciendo, porque mira, ha habido muchos modelos hipotéticos de rotura que hicieron los Contreras, les llamo yo. ¿Ya? Ha habido otros grupos que lo han hecho, y obviamente sin datos. Ellos, por ejemplo, dicen, Tundaime está a pocos kilómetros, a 2 kilómetros del depósito de relaves, y este va a desaparecer. Cuando yo veo el modelo de inundación, porque yo también dije, Dios mío, ¿qué pasó? Se me fue, a ver, me voy a revisar. Oye, sí, está cerca, pero nadie habla de la cota de elevación a la que está Tundaime. La quebrada está abajo, la zona de inundación va a llegar a este nivel y Tundaime está acá. Pese a que está cerca en línea recta, pero la cota nadie habló. Y obviamente ese modelo hipotético de rotura hecho por otras personas no tiene la suficiente información como para darlo como verdadero. Y entonces estaría... Pero tú dices, ya, cae, y en esto que dices que hace plano, ya está en el ángulo de reposo. Baja por la quebrada, ¿no es cierto? El área de inundación baja por la quebrada. Sí, sí. Y el poblado está acá arriba. Ah, ok, ya. Entonces, ahí sí que no, pues claro, están parando el dedo. La zona de inundación les falta. Pero en mi experiencia, fíjate, en los proyectos mineros que llegaban con cálculo de distancia peligrosa eran para la risa. Así como 20 kilómetros. Y tú lo modelabas en serio y llegaba al mar la cuestión, pues. Entonces, claro, empezamos a correr los hospitales fuera del área de inundación y cosas así, las infraestructuras públicas, digamos. Porque los mineros lo ignoraban, así que el Estado tenía que ponerse. Pero ojalá sean ciertos los modelos, pues me parece súper bien. Y muy bueno que estén haciendo cosas, pues. Con mi compañero Denis, poderle compartir el acceso. Sí, sería muy bueno tener... ¡Denis! Conversar, hacer esas comparaciones de los modelos. Creímos que te habías ido. Muy bien. Bueno,
Bueno, un poquito por comentarles, nosotros dentro del proyecto me pasé. realizamos pues una evaluación hidráulica de los posibles proyectos de rotura. La verdad, como usted bien dice, al inicio nosotros nos encontramos con algunas limitantes, temas de falta de información. Especialmente también realizamos algunos estudios que habían realizado de manera internacionalmente, pero en un proceso de revisión, digamos, a veces que se subestimaba pues, bastante el tema del área de afectación, y con un temita muy importante que tiene que ver, como ustedes saben, en todo modelo de topografía. Y nosotros tomamos para un modelo, bueno, si bien es aceptado a veces utilizar para temas de gestión de riesgo topografías satelitales con resolución de píxel entre a veces 10, 5, generan su grado de error. Pero sí, claro. cuando queremos un poco ya saber a detalle, es necesario levantar uno mismo la topografía, específicamente de la zona de influencia, o de la zona, no mejor dicho, de la zona mayormente afectada en la cercanía. El proyecto consideró eso, hicimos una inversión grande en temas de levantamiento con sistemas LIDAR, sistemas fotográficos. También se realizó un estudio hidrológico para considerar todos los datos hidrométricos que se tenían para determinar los caudales de avenidas. También nos encontramos un limitante aquí en nuestro país. Como ustedes saben, el INAMI no es que tiene una información de maravilla. Se tuvo que hacer ciertas correlaciones, rellenos de datos, esas características. También el tipo de fluido. Eso fue uno de los temas que más bien, específicamente por eso es que aquí se invitó bastante la academia. El modelo que nosotros manejamos es un fluido que se conoce como flujo hiperconcentrado. La modelación de un lodo es muy complejo, no es lo mismo que el agua. Nosotros tenemos que considerar de alguna manera algunos modelos, o sea, trabajar con algunas configuraciones geológicas que establece la literatura, porque no podemos acceder a tal cual. Y trabajamos como es un temita de gestión de riesgos con los escenarios más desfavorables. Siempre hay que trabajar en el escenario disruptivo. Claro, sí. Luego, para un proceso de validación en campo, nos dio un tiempo irnos con las comunidades, estimado, cuando se crece el río Zamora, ¿hasta dónde llega el río? Entonces ellos decían, hasta aquí, o a veces estaba La Mancha, pero sí tomamos esos datos georreferenciados y verificábamos con las manchas que nosotros teníamos. Modelamos, por ejemplo, las condiciones normales del río, hicimos también un estudio batimétrico. Hay que tener en cuenta que el río Zamora es un río relativamente con velocidades bajas, por lo tanto va a presentar calados altos, profundidades en campo que veníamos más o menos hasta los 12 metros. Una vez, sí, nos sorprendimos. En ciertos sectores el río Zamora presentaba 12 metros, en otros alrededor de los 5 o 7 metros de profundidad. Entonces por eso fue muy importante tomar en cuenta la batimetría. Claro. Sí, porque si no estaríamos, ustedes saben, una imagen satelital mide del espejo de agua hacia arriba. Y sumarle eso, pues estaríamos subestimando también cierta profundidad. Claro. Entonces, en ese sentido, nosotros realizamos un estudio. No creemos que es la mejor pomada, pero como una partida base es muy bueno. La verdad sí fue un reto desde mi persona y de todo el equipo poder entregar esos resultados, y eso les indicaremos por la siguiente clase. Sí, el siguiente módulo, cómo se llevó a cabo, y también algunas brechas que tienen que ver en ese tipo de modelos, y que está aquí en la academia, es que todo tipo de esta modelación tenemos necesariamente, para reforzar los resultados, actualizarlos mediante modelación física. Y no sé si, Leandro, en Chile a veces la parte hidráulica de rotura hace modelación física de las relaveras. Sí, claro. Claro, y la ley te exige qué pasa si se rompe un 5%, un 10%, el 50%. Considerando la reología precisamente de las relaves. Y el asunto es que supones una cierta reología. No es que sepas, un cierto ángulo de reposo tampoco es que sepas. Entonces, aquí no sé si en los planes de emergencia de la relavera de Tundaime, a lo mejor
de la empresa participó o realizó la modelación física de estos elementos. Elementos finitos, sí, sí hicieron. No modelación matemática, modelación física. Sí, hicieron algunas. Ah, tener los canales y todo eso, ¿no? Y claro, en la modelación física es esa escalas hidráulicas. Tienes un tanque, sueltas el fluido. Ver las manchas, cómo se comporta, porque, o sea, la modelación de un lodo es muy complejo. Sí, bueno. Es bien complejo. Si usted le dice, yo le hago el flow 2D, ¿no? O sea, tiene todavía bastante... Claro, sí. Sí, mira, hay estudios hidrogeológicos, hidráulicos, geotécnicos, no realizados, yo diría que ni siquiera para la segunda fase, para la aprobación del depósito de relaves, ni siquiera fue hecho ya por los chinos, fue hecho por esta empresa que te digo, KSB, y ellos son los que han formulado todo, con todos los datos de ingeniería. Por eso es que, te digo, me parece muy bien que ustedes tengan también su propio informe, pero deberían sentar y buscar una brecha en lo que tienen los unos y lo que sí, ustedes tienen eso. para hacer un modelo comparativo. Por eso tiene que hacerlo. Porque hay varias consideraciones, ¿no? Los temas técnicos. En mi caso personal, yo soy una persona competente de acuerdo al código York en Australia. Entonces, tú sabes lo que es un cupé, ¿no es cierto? Entonces, un cupé hace sus validaciones, claro. hace sus ordenanzas. Ustedes, ¿quién validó la información que ustedes hicieron? Porque efectivamente pueden tener toda la buena voluntad y tener todo el conocimiento. Hay software que modelan, que hacen los modelos, hacen los análisis, ahora ya hay inteligencia artificial. Pero si tú no sabes y no tienes la experiencia y el conocimiento sobre alimentar esos datos hacia el ordenador, te sale cualquier cosa. Nosotros ahora utilizamos micro. Claro, por eso que necesitas medir. Justamente. Y necesitas datos de campo, sobre todo, para eso. poder hacer una modelación acertada. Eso es lo que estamos haciendo, pues eso es lo bueno. Claro, claro, o sea, nos hicimos una inversión bien alta para temas de levantamiento topográfico, poros, entretenido, ¿eh? De la relavera, utilizamos borde con precisión de 2.5, compramos empresas aquí que venden esa cartografía. Una más actual creo que era la más actual creo que era del 2024, donde se veía la relavera. Para el tema de embalses hicimos proyecciones a las diferentes portas. Así fue un estudio, o sea, con cierto nivel técnico, pero también con ciertas limitantes, ¿ya? Y tú vas a explicar eso en una charla. Sí. Y eso está bueno. Por ejemplo, les había comentado es que toda modelación, o sea, toda modelación hidráulica, específicamente si hablamos ya de fluidos hiperconcentrados o de lodos, requiere un modelo físico para validación. Es un laboratorio, digamos, ¿no? Sí. El laboratorio hidráulico, claro. En el famoso laboratorio CIERI, que hace la evaluación de las hidroeléctricas de Toachipilatón, porque algunos proyectos que fueron emblemáticos aquí del país, se necesita también esa. Por supuesto. Y ahora hay que meterle suspensiones, porque... Por eso te digo, estas consultoras de carácter internacional no se la juegan. No es que ellos van a poner su firma en un diseño porque ellos quieren poner. Ellos hicieron todas esas pruebas. Sí, claro. Nos falta contrastar, nos falta tener esa información, porque nosotros tampoco a nuestro nivel, porque hay que ser claros, nosotros los ingenieros de minas y geólogos ecuatorianos también estamos como ustedes, estamos recién aprendiendo también de lo que es la gran minería, porque no había, ahora recién, tal vez mis compañeros que tuvieron la oportunidad de salir a trabajar en Chile ya conocen, pero los profesionales ecuatorianos que sobre todo trabajan en el sector público no han tenido esas experiencias, tal vez pocos afortunados han tenido esa experiencia. Lo que tenemos que compaginar es saber si estas empresas, por eso yo decía que por ejemplo en este tema la empresa minera debería estar apoyándoles a ustedes y debería estar poniendo sus técnicos a la orden también para que justamente haya estas discusiones técnicas y poder entender toda la dinámica de todo el proyecto, cómo se realizaba. Exactamente. Lo único que yo te puedo certificar es que KSB, una consultora de trayectoria internacional que ha hecho no solo trabajos aquí, ha hecho en Chile, ha hecho en Perú, ha hecho en Colombia, ha hecho en Estados Unidos, ha hecho al otro lado no se va a jugar para hacer cualquier cosa y no cumplir con todos esos requerimientos técnicos que tú los dominas. O sea, tú dices que hay que suponer que los resultados de contraste del trabajo que se haga aquí
sean parecidos a esos, porque esos deberían estar buenos. Deberían ser. Tu formación profesional dice seguramente están buenos. Por supuesto, interesante. Finalmente, los recursos económicos que invirtió en estos... Eso es, pues, porque vas a desarrollar, es que ese es el asunto que quisiera destacarte, se va a desarrollar una capacidad nacional, entonces, de ir haciendo este tipo de estudios, pues, que es la movida que se supone que tiene Chile, que dice, vamos a ser expertos en ingeniería de mina. Claro. O sea, pero estos procesos son el inicio, o sea, esperemos, como veo que hay un grupo multidisciplinario. Sí, maravilloso. Podemos comenzar a generar esto. Claro. Tenemos diferentes profesionales que manejan diferentes áreas, tenemos colegas del extranjero que nos pueden apoyar y podemos poco a poco pues comenzar hay ciertos limitantes que vamos a encontrarnos. Somos un país recientemente joven en ese tipo de proyectos y realmente pues los riesgos son altos como claro, tienen una diversidad muy valiosa aquí que toca proteger y cuidar. Eso no está en discusión. Claro, no sobrepongamos siempre. Eso es lo importante, porque lo tengan claro, que no es Chile, esto es... Mira, yo solamente para concluir y robarles unos minutitos más, es que yo siempre he dicho, un proyecto minero tiene que funcionar económicamente, pero económicamente dentro del estudio económico tiene que estar incluido todos estos temas. Exactamente. Y si el proyecto no es rentable, no tiene reserva. Entonces, para nosotros estar tranquilos dentro del análisis económico de cada proyecto minero debemos incluir todo el tema social, el tema ambiental, y algo que tenemos que movilizar. Entonces, Sarita también te envió, o lo perdí. Vamos a necesitar invertir para protegerles. Si después de toda esa inversión el proyecto es rentable, va. Pero si no es rentable, no va. No, espera, claro, no es que, también te envío eso, que no es que no sea rentable. Si no es rentable hay que esperar un rato nomás. Exacto, hasta que sí, pues si tienes un buen proyecto y lo estás haciendo como Dios manda, tu costo va a ser el de todo el mundo, porque a nadie le van a aguantar entonces malos proyectos. Bueno, estimado. A ver, yo tengo que cerrar. Espérate, todavía Entonces, ¿qué es lo que quisiera que destaquemos? Que la ley puede fallar porque la ley es reactiva, ¿no es cierto? Si hay algo nuevo, la ley no lo puede conocer. Los plazos se pueden incumplir. El proyecto, pucha, no alcanzamos a hacer tal cosa. Y lo que hay que tener presente es que la química no negocia. Entonces, los plazos asociados a problemas de estabilidad química hay que tratar de cumplirlo. Si uno dice un modelo cinético que va a haber una reacción, bueno, ok, contemporizar con él. Lo mismo la pirita, se oxida, quiéralo o no la ley. Lo mismo el drenaje ácido, ¿no es cierto? Ocurre nomás. Lo mismo la bioacumulación, todo lo que hemos conversado. Estas son preguntas que tal vez se encuentren después. ¡Tarán! Está fácil, ¿no? Relativamente elemental. Miren, esta foto la tomó el profesor César Fávez, que ya lo he mencionado. Ahí está, puse su autoría. En un proyecto de biogás, que en un pueblito que recibe muchos turistas de repente, y por ende esto satura y sobresatura su capacidad de todo, de retiro de residuos en particular. Y entonces se da esta contradicción, sustentable, refugio verde, y la acumulación de basura suelta impresionante. Entonces estas contradicciones se van a dar en todos los ámbitos. Somos la generación joven que enfrenta un problema ambiental de los últimos 50 años y que tiene unas necesidades económicas brutales, las cosas son muy caras para los países. Entonces hay que tratar de evitar esa gran contradicción. Les cuento que tal vez la frase que han escuchado de todos los políticos de no heredamos la tierra de nuestros antepasados, no, la tomamos prestada de nuestros hijos. ¿Les suena, no? Se escucha muy comúnmente. Y se supone que la dijo un jefe de Seattle. Y este Wendell Berry es el tipo que la copió, la informó, ¿no? Un poco en un fraseo distinto, pero lo mismo. El asunto es que si estamos pidiendo prestado, dijo otro investigador, y no tenemos cómo devolver el préstamo, entonces estamos robando.
Entonces la lógica dice, no estamos viendo prestado, nos estamos robando el futuro de las generaciones futuras. Eso imprime más exigencia sobre todo lo que estamos conversando. Entonces, ¿qué es lo que uno quisiera? Bueno, ese comentario un poco chistoso, pero también un poco triste, ¿no? ¿Qué quiero yo? Que trabajen hacia adelante, ¿no? Si uno puede contar que un ingeniero por ahí está con el proyecto, está a punto de aprobarlo y dice, y si hay un glacio, ¿cuánto? Una arena congelada debajo. Una glaciar. Hicieron la geología a 100 metros o se quedaron con 10. Oiga, aumentenme la geología, ya, listo, éxito, qué bueno. Un líder comunal informado que dice, oiga, ¿y esa cuestión del drenaje ácido, qué pasa en este proyecto? Qué bueno que preguntó, mire, aquí están las medidas, ¿te fijas? Sería fabuloso. Trabajadores, entonces, que trabaja en agricultura y entonces le llega por transporte eólico algún relave. Dice, total, es tierra nomás. Ojalá que no. Es como mover la montaña en aspectos ideológicos de esta cuestión tecnológica. Que, bueno, y trabajen en todo eso, porque cualquiera que no trabaje en eso, lo vendré a penar. ¿Saben qué es penar? Cuando uno llega como fantasma espiritual y hace ruiditos. Voy a venir personalmente a penarlos. Bueno, han sido una comunidad maravillosa. Realmente creo que nunca había tenido una oportunidad de compartir conocimiento con gente tan ubicada, tan informada y con el corazón tan puesto en la ingeniería al tiempo que en la comunidad. No es común encontrar eso. Está lo que decían ustedes, que está el fanático para allá, el fanático para acá. Así que les agradezco muchísimo haberlos conocido. Y ojalá nos sigamos encontrando. Así que aplausos. Y me pongo en la salida. ¿Tú me ayudas, no? Bueno, pues un ratito nomás. Un ratito. Te agradecemos pues, la presencia de ustedes. Sí. En haber participado del segundo módulo 2. Nuevamente Leandro, un gran amigo que hizo cuando vayan saliendo en el transcurso del desarrollo de este proceso. Te agradezco nuevamente por haber venido, participado.